A ver, papuchos y mamuchos, mis amiguijillos, parejillos de Tony del canal. Les estoy debiendo un videillo que va a estar grandecito, o ya veré cómo lo parto, pero todavía no lo he armado bien, ¿ah? Que es sobre esta página que se llama Denuncia Ricardo Ponce. Es una página de Instagram que tiene una recopilación muy pero muy grande de este tío, incluyendo muchísimos testimonios, creo que son más de 20, de chicas que dicen haber sido violentadas, que dicen haber sido acosadas, toqueteadas, ya saben, por este tío, ¿no? Y sus retiros de fuerza guía espiritual. A ver, señoritas, desnúdense para empezar el ritual mañanro. Pero señor, nosotras somos las chicas del aseo de cuartos. A callar y vengan acá que las voy a autosanar. Fifi. Déjà vu, si no notan las diferencias es porque de plano no quieren verlas. Un mano a mano entre Mari Lincote versus Ricardo Ponce. A ver qué nos cuenta aquí. Probar cómo en tan solo 2 días de autosanación el ser humano ha tenido bajos tremendos en sus niveles de cortisol. Algo que la medicina en todos estos años nunca ha podido hacer. No solo eso, sino que logramos demostrar cómo en tan solo unas horas de autosanación el ser humano tiene resultados tremendos en cuanto a su aura y sus chakras. Logramos demostrar cómo la energía del ser humano se vuelve más amorosa, más expansiva y más brillante. Probar cómo en tan solo... Marifer Centeno se junta con cada personaje, tío. Puedo y quiero ayudarte. Podríamos erradicar la depresión tal vez en unos 8 días. ¿Te gusta? La ansiedad, 2 o 3 días. ¿2 o 3 días? Ese güey siempre cambia de outfit, ahora está vestido de ranchero. Ojo, nada en contra de los rancheros, solo digo que no concuerda con un curso de saneamiento. ¿Eres tú, Marifer Centennial? Lamentablemente la mayoría son mujeres a las que van a sus retiros. Obvio, me imagino que vienen de clase media para arriba. Ahí te das cuenta que la ignorancia no es cuestión de clases. Todas las personillas, y en especial mujeres que tengan intención de acudir a alguno de los eventos que realiza Ricardo Ponce, les sugiero ver este videillo. A ver, de la página esta, Denuncia Ricardo Ponce, hay bastantes testimonios, como les digo, más de 20. La gran mayoría son anónimas, pero sí que salen también personillas ahí que dan la cara para exponerlo. Y pues sí, hay muchos testimonios de los cuales ustedes podrían considerar que son desgarradores, si es que no la gran mayoría. Bueno, nos vamos de un tema un tanto controversial a otro que sigue generando titulares. Es que las acusaciones en contra del gurú mexicano Ricardo Ponce por abuso sexual se siguen sumando. Hoy día habló con su expareja sentimental, Valentina Camacho, quien no solo afirma estas denuncias en su contra, sino que también relata los malos momentos que ella vivió a su lado. Cuando tú llegaste a su vida, o él llegó a la tuya, ¿en qué momento te encontrabas tú? ¿Qué buscabas? Estaba como en una parte de mi vida emocionalmente inestable. Estaba en busca Expareja. de muchas respuestas. ¿Qué fue lo que viste tú a lo largo de la relación que sostuvieron? ¿Cómo se comportaba él con otras mujeres? Bueno, lo que yo percibía es que no había nadie más, pero sí sentía que todo era como muy sexual con él. O sea, los momentos que sí estuve compartiendo con el grupo. Expareja reafirma denuncias en su contra y asegura que también fue víctima de abuso sexual y psicológico. Fue muy claro cuando él empezó como a sentarse con otra chava que era casada. Sé que era casada y no es que lo esté juzgando, es porque en una parte de preguntas y respuestas, ella le dice, bueno, Ricardo, o sea, todo lo que dices es muy bonito sobre el apego, pero ¿qué haces cuando estás casada? Te divorcias. Entonces en ese momento a mí se me como que partió un poco el corazón y me enojé mucho y me frustré porque yo tenía ganas de decirle a todas, perdón, es un falso, es un mentiroso, es un estafador. Y lo único que hice fue levantarme y para empezar tiene una neurosis, no lleva una vida, digo, dentro de lo que pudiera llevar normal. Estaba obsesionada con su cuerpo, todo el tiempo era verse al espejo, todo el tiempo era estar hablando de sus proteínas, iba 2 veces al gimnasio. Y eso fue lo que muchas veces le molestó a mí porque yo le decía, es que siento que yo no estoy como mejorando contigo. Entonces solamente se molestaba y me decía que era súper necia y que ella no... Había escuchado de una que cuenta que fue como invitada y que el tío este les estaba pidiendo a las chicas que lloren. O sea, las forzaba a que lloren, sin sentirlo. Algunas sí que le hacían caso, otras no. La que está comentando eso, pues, le pareció súper disparatado, ¿no? No está perdiendo tiempo conmigo, que si quería curarme ya sabía cómo tenía que hacerlo, etc. Las personas que dicen ¿Por qué esta tendencia Superman? No voy a fijar luego. ser víctimas de Ponce dicen que hay una manipulación psicológica y emocional. ¿Tú podrías constatar eso? Sí, totalmente. Si bien somos responsables, porque... Que a todas les pide sexo. Lo que he visto, Como les digo, ese video yo no sé si lo saque hoy o más tarde. Creo que mañana, porque todavía tengo que cortarlo y eso. Y pues, todavía tengo que sacar algunos videos. Nadie nos puso una pistola para estar con él. Sí hay una total manipulación porque él se aprovecha de tu dolor. Y a través de eso él empieza a envolverte hasta llegar al punto en el que lo único que quiere es acusarse contigo. Platícame cuando tú empezaste a escuchar que todas estas mujeres decidieron romper el silencio y acusar a Ricardo Ponce de manipulación y de abuso sexual. ¿Por qué decidiste tú también Esa chica que salió hace rato es Mayre Winnie, ¿no? decir algo? ¿Qué fue lo que removió en ti? Me dio mucho gusto que por fin alguien había roto el silencio. Y nada, fue más temprano que tarde que esto se sabe y que ojalá llegue a muchos lugares.
Le agradecemos a Valentina por su valentía precisamente para poder dar ella este testimonio tan poderoso. Esperamos que otras mujeres que se encuentren en situaciones similares, en situaciones de abuso emocional, psicológico, incluso físico, que por favor lo reporten, que no se queden calladas. Es la única manera de poder romper con ese ciclo de violencia. Ahora, en este caso, el del conferencista Ricardo Ponce, pues él tendrá que enfrentarse a este grupo de mujeres que cada día sigue creciendo. Nosotros aquí estaremos siguiendo este caso muy de cerca. Son muchas. Y datan del 2021. Pero el tío sigue ahí. Esperamos que ninguna mujer tenga que pasar por esto y que no pase. A ver, un toque, ¿ya? A ver, aquí. ¿Ya se dieron cuenta que la señora Marifer Centeno es vengativa y despreciable? ¿O cuál creen que sería la finalidad de aliarse con Ricardo Ponce, a quien tanto criticaba? ¿Será que Ponce necesita de atención y por eso hasta ahora viene a pelear con Mr. Doctor? No hay más. Pero, han escuchado el nombre de Valentina, ¿cierto? Testimonio número 13, exnovia de Ricardo, que viene en la página de Ricardo Ponce, como les decía. Valentina, aquí dice, ¿ya? Exnovia de Ricardo. Parte 1. Vamos a leerlo. Yo conocí a Ricardo hace 7 años, le di like a su página en Face y él pariendo de ahí me escribió en privado diciéndome que mis ojos les habían dicho mucho de mí, que estaba seguro que él y yo en otras vidas habíamos compartido muchas historias, etc. Le dije que yo era cristiana y que ese tema de las otras vidas no me hacía mucho sentido, pero que bueno podría ser. Le dije que vivía con mi pareja y que intentaba salvar mi relación con él, que sentía que yo tenía muchos issues de vida que no me dejaban tener gran estabilidad emocional, etc. Él me respondió que era normal, que mis apegos hacia que vieran anormal mis problemas, etc. ¿no? Seguí escribiéndome y me decía que se sentía profundamente atraído hacia mí, que tenía una energía muy fuerte, lo que dice a todas, y que posiblemente yo tenía muchos temas sexuales que tenía que destrabar en mí. También me dijo que seguramente mi padre me había violinizado, etcétera, pero que no me preocupara, que él que me ayudaría. Estuvimos 15 días platicando. Hay esta segunda parte, por mensaje y a veces telefónicamente. Me insistía en que lo ideal para mí era salir de la relación en la que me encontraba. No había nada grave en ella. Es importante mencionar, pero que si yo no estaba tan cómoda no era ahí, que mis apegos y mis temas bíblicos eran lo que me mantenían actuando igual, pero que esos él me los iría quitando poco a poco. Obviamente una parte de mí se sentía especial, tomando en cuenta que él era alguien con mucha capacidad de quórum, además de que tenía muchísimos seguidores y pensaba que algo bueno hacía que mantenía ese nivel de demanda, etcétera. Finalmente nos conocimos en persona, me invitó a uno de sus eventos, luego fuimos a comer con su staff, me invitó a su departamento y ahí intentó acostarse conmigo. Le dije que no y me pidió una disculpa, que le atraía mucho, pero que yo me tranquilizara, que poco a poco mis trabas sexuales se irían quitando. Lo que siguió fue invitarme a un evento de sanación, al cual acudí y para todos lados me llevaba, me decía que él y yo haríamos una gran mancuerna porque ya tenía la capacidad de sanar a otros y eso me emocionó. Debo confesarlo, aún así algo dentro de mí no se sentía del todo cómoda con su trato y su forma de ser, pero seguí viéndolo. Pero en todo ese camino él me decía que tenía que trabajar mi energía sexual. De hecho me llevó con una migrijilla de él para que trabajara en mi niña interior y viera lo de la violinización, lo cual la migrijilla me dijo que no veía ni sentía naranja sobre una violinización. Siempre sentí que la migrijilla intentaba persuadirme, pero nunca lo acepté. Y ella nunca se atrevió. Así siguió mi relación con Ricardo Ponce. Me decía que antes muchas mujeres se iban con él y le hacían sexo oral, pero que poco a poco eso dejaría de pasar porque su sexualidad se pegaría muy pronto. También me dijo que tenía contacto con entes de otro planeta, que él veía en el cielo abrirse portales. Incluso alguna vez mientras dormíamos yo estaba de lado viendo hacia él y como tengo el sueño súper ligero sentí un ligero movimiento y al abrir los ojos lo vi moviendo las manos y hablando con alguien viendo hacia el techo. Me enseñaba también conversaciones con otras mujeres que las llamaba sus brujitas porque le decían cosas que pasarían y tenían dones para varias cosillas. Este tío. Olvidé mencionar antes de todo esto que finalmente logró su cometido. Él me pedía que yo ya me saliera de mi casa. Yo le decía que no porque además consideraba que era un tanto depresivo, que fácilmente podía caer en una depresión y que no estaba segura de hacerlo, pero lo hice. Han sido de los dolores más grandes que he tenido al irme. Continué viéndolo y de hecho medio quedándome con él muchos días y fue algo tristísimo. Me trataba como quería, se burlaba de todo lo que decía. De hecho le molestaba mucho que sintiera compasión por los perritos de la calle y por las personas de la calle. Me decía que yo había sido un perro en otra vida y que me veía que la gente que no tenía nada porque miserable, etcétera. Me llegó a contar también que la relación con su mami era nula, que él no quería tener ningún tipo de relación con ella por ser cristiana, ya que ella no aceptaba nada de lo que él hacía. También me contó que tenía una hija a la que casi nunca veía. Puedo decir que si bien parte de todo esto es mi responsabilidad, él es una persona que no puede llamarse sana emocionalmente, iba 2 veces al gym y de lo único que hablaba era de su cuerpo y sus métodos para incrementar masa muscular. Y todo el tiempo se veía al espejo. Yo le decía que no me hacía lógica lo que él hacía con su actuar, que eso claramente no era sano y por supuesto se enojaba. También le hablé de una migrijilla que vivía en Cancún, que sería padre de que la conociera porque a ella también le gustaban todos los rollos energéticos y de sanación. Obviamente no dejó pasar mucho tiempo para decirme que yo a ella le gustaba y que se notaba la sexualidad entre nosotras mismas, que no entiendo cómo vio si nunca nos conoció juntas para el trío. Yo le pasé su contacto por si mi migrijilla quería una terapia cuando él fuera a Cancún y resultó que él la buscó para invitarla a su depa. Tuvieron relaciones y decirle que le ayudara conmigo para que tuviéramos un trío. Escuché muchas veces sus pláticas para realizar diplomado con la única finalidad de ganar dinerillo. Yo muchas veces dije que la vida me había puesto con el diablo frente a frente, pero él me decía que era Jesús, que era un tipo de reencarnación. En fin, lo último que viví, y eso fue porque yo ya tenía planeado un viaje a Cancún, etcétera, fue su retiro en Bacalar, otra vez Bacalar. Obviamente fui porque ya había pagado, pero no seguí sus ejercicios y moría de ganas por gritarles ahí a todos que era un farsante manipulador, pero no pude. Solo a él le pedí que no se me acercara ni me dirigiera la palabra nunca más, y en la parte de preguntas y respuestas que había una chava casada a la que ya se le había puesto los ojos encima, le preguntó: Ricardo, yo estoy casada, ¿qué hago si a veces tengo temas y no estoy al 100? Y la respuesta que él fue: divórciate. Sin más ni menos, ese hombre se cree con la autoridad moral para dar ese tipo de consejos. Ricardo Ponce se encuentra muy lejos del amor que supuestamente promulga, como se puede creer en alguien que no tiene ni familia. Un hombre solo que no lidia con nada de la vida real, él solo se ha enriquecido a costa de otros y otras que tenemos dentro de nosotras ganas de superarnos un poquito más y confiamos. Espérate, hay segunda parte,
¿Ve? Aquí, segunda parte. Confiamos en que quizá él pueda ayudarnos a marcar un poquito la diferencia y no te das cuenta que solo quería utilizarte. Yo me lamenté mucho al tiempo de haberlo conocido y al haber perdido lo que perdí a causa de mi ignorancia y su abuso. Me dolió el alma mucho tiempo por su burla y por la culpa de lo que hice a un lado gracias a su gran sabiduría y basura. Y en mi último mensaje hacia él le dije, Dios quiera nunca pagues esto que has hecho y que si ya lo hiciste no lo vuelvas a hacer. Tienes una hija y en esta vida todo se paga. A ella no le deseo el mal, pero a ti solo lo justo. Muchos días pensé en cómo tirar su teatro y su gran farsa, pero la realidad es que yo, sin ser influencer ni nada, no iba a lograr mucho más que creyera que era una mujer despechada. Hoy, 7 años después, veo esto que está sucediendo y no tengo el mismo resentimiento ni enojo. Pero una parte de mí se alegra que haya llegado a la justicia. Cuenten conmigo para lo que sea necesario y tomen en cuenta que un narcisista manipulador como es él no se dará cuenta jamás de su error. Por el contrario, su ego es el único que sigue alimentándose con todo esto. Puedes compartir, si así lo deseas, mi testimonio y mencionarme. Destrozó porque probablemente yo se lo permití una parte de mi vida que yo quería salvar, mi integridad como mujer, la poca confianza que tenía en mí misma. Lo bueno fue que eso me hizo acercarme mucho más a Dios de nuevo y darme cuenta que estamos en un mundo lleno de personas con dolores graves a quienes lo único que les interesa no es realmente sanar, sino pasar encima de otros, alimentar su ego y destruir, porque así alimentan el alma podrida que los viene acompañando desde hace mucho. Por cierto, leí en uno de sus posts que algo de reptiles, y si él se denominaba así y tenía contacto con ellos, le decían que hacer reptiliano, ¿qué? 3 de junio de 2021. Y esto es una parte nada más de lo que nos muestra esta paginilla, que para eso yo ya saqué un videillo, pero me falta cortarlo, Sí, es que puedo sacar partecillas. Bueno, me dice que lo que piensan en la cajita de comentarios,